¿Por qué Jesús, siendo Dios, tomaba tiempo para orar? Parece contradictorio, ¿no? Descubre ahora cómo la oración puede ser mucho más poderosa de lo que imaginas. En los próximos minutos, revelaremos secretos que pueden transformar tu forma de ver y vivir la fe. Quédate con nosotros y descubre por qué incluso el Hijo de Dios sentía la necesidad de conectar profundamente con el Padre. ¿Estás listo para una revelación que puede cambiar tu vida? No te lo pierdas. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, oraba a Dios? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen. Al analizar los evangelios, notamos que Jesús a menudo se aislaba para orar. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se nos dice que se retiraba a lugares solitarios para orar. Si Jesús es Dios, ¿estaba hablando consigo mismo? Esta es una pregunta válida e intrigante que nos anima a profundizar en la dualidad de la humanidad y divinidad de Jesús. Hay un solo Dios que es eternamente tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no indica la existencia de tres dioses, sino uno solo en tres personas. Así como el agua puede encontrarse en forma de hielo, líquido o vapor y seguir siendo agua, Dios se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sigue siendo el mismo Dios. Sin embargo, el Evangelio de Juan describe al Espíritu Santo como una entidad distinta enviada por el Padre y actuando en su nombre, demostrando la unidad y los roles distintos dentro de la Trinidad. Surge entonces una nueva pregunta que confunde a muchos: si Jesús es Dios como parte de la Trinidad, ¿por qué necesitaba orar? Esta pregunta toca el núcleo del ministerio terrenal de Jesús y su misión. Siendo plenamente Dios y plenamente hombre, dedicó momentos para la oración, lo que ilustra su conexión con el Padre, cumple su papel terrenal y nos enseña sobre la naturaleza de la comunicación con Dios. Invito a todos a explorar la compleja belleza de las oraciones de Jesús y lo que representan para nuestras vidas espirituales. La naturaleza de Jesús es excepcional y única, ya que es tanto Dios como humano, lo que significa que siendo 100% Dios, es capaz de realizar acciones que solo Dios podría hacer, como milagros únicos y salvar a las personas de maneras únicas. Pero también es 100% humano, sintió hambre, dolor y murió. Es como tener conjuntos completos de capacidades en una sola persona. Imagina tener todos los superpoderes pero al mismo tiempo vivir como cualquier otra persona, enfrentando todo lo que enfrentamos, excepto que él nunca cometió errores. Creemos esto porque nos ayuda a entender cómo Jesús podría realizar hazañas increíbles pero también comprender lo que es ser humano. La naturaleza de Jesús es uno de los misterios centrales de la fe, abarcando tanto su divinidad como su humanidad, ilustrada a través de su vida, muerte y resurrección. El propósito de las oraciones de Jesús como modelo para la humanidad es evidente. Nos mostró la forma ideal de comunicarnos y vivir con Dios, siempre dependiendo del Padre. Jesús vivió de manera que demostró que no hacía nada por sí mismo. Él declaró: muy verdaderamente os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Esto significa que Jesús esperaba la dirección de Dios antes de actuar, como un niño que observa y aprende de sus padres, sin intentar actuar solo. Cuando enfrentó momentos extremadamente desafiantes, justo antes de ser capturado y crucificado, Jesús oró intensamente. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto muestra que confiaba en el plan de Dios más que en sus propios sentimientos, incluso cuando estaba aprensivo. Otro propósito de las oraciones de Jesús fue enseñar a sus discípulos cómo orar. No mantuvo su vida de oración en secreto, la compartió con sus amigos, los discípulos. Un día, ellos le pidieron que les enseñara a orar, y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos de mal. En esta sencilla oración conocida como el Padre Nuestro, Jesús mostró que orar es hablar con Dios sobre todo, exaltar su nombre, solicitar lo necesario, pedir perdón por los pecados y buscar ayuda para vivir rectamente.
Las oraciones de Jesús son una guía perfecta para nosotros sobre cómo estar cerca de Dios, hablar con Él sobre todo y confiarle nuestras vidas. Otro propósito de las oraciones de Jesús fue la expresión de la emoción y necesidad humana. Demostró que, como cualquiera de nosotros, Él también experimentó emociones y necesidades humanas. Aquí hay algunas formas en las que manifestó estos rasgos humanos: sufrimiento y angustia en un lugar llamado Getsemaní, que se asemeja a un parque tranquilo lleno de olivos. Allí, Jesús sintió una tristeza tan profunda que el corazón se sentía tan pesado que era difícil de soportar. La Biblia relata: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Imagina a Jesús, conocido por sanar y ayudar a otros, ahora abrumado por una tristeza tan intensa que dijo que casi podría matarlo. Se adentró más en el jardín, se postró y oró a Dios diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta copa simbolizaba la ardua tarea que sabía que tenía que enfrentar: morir en la cruz. No deseaba sufrir, pero estaba dispuesto a llevar a cabo lo que Dios quería en busca de fortaleza y guía. Otro pasaje de la Biblia muestra a Jesús buscando fuerza y consejo. Dice que en esos días, se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Al amanecer, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a quienes también nombró apóstoles. Antes de tomar una decisión tan importante como elegir a sus 12 amigos más cercanos que ayudarían a difundir sus enseñanzas, Jesús pasó toda la noche hablando con Dios. No fue solo una conversación rápida, sino horas pidiendo ayuda y orientación. Al orar toda la noche, Jesús demostró que también necesitaba apoyo, sabiduría y fortaleza, encontrándolos al conectarse profundamente con Dios. Estas historias nos recuerdan que Jesús no era solo una figura espiritual, sino también una persona que sentía emociones profundas y tenía necesidades como cualquier otro. Sentía una tristeza abrumadora y buscaba lugares tranquilos para pedir orientación, mostrando que está bien que nosotros hagamos lo mismo cuando enfrentamos tiempos difíciles o decisiones importantes. Al vivir una justicia humana perfecta, Jesús vivió la vida que, con nuestras limitaciones, no podemos lograr. Al profundizar en las historias y enseñanzas de la Biblia, descubrimos que Jesús no solo vivió ejemplarmente, sino que encarnó la perfección humana, obedeciendo a Dios completamente, algo que para nosotros es desafiante hacer a diario. El libro de Hebreos nos dice que durante su jornada terrenal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su sumisión reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia a través de lo que sufrió. Sus oraciones no eran simples susurros al viento, sino verdaderos gritos cargados de emoción genuina, aunque su obediencia era inquebrantable sin importar el sacrificio requerido. Filipenses 2:8 añade otra dimensión a esta narrativa al revelar que, aunque asumió forma humana, Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No solo obedeció cuando era conveniente, su obediencia se extendió a enfrentar una muerte dolorosa y humillante. Su vida no se compuso de una serie de elecciones fáciles, sino de una continua sumisión a la voluntad de Dios, incluso si lo llevaba a la cruz. Lo que hace que la vida de Jesús sea verdaderamente notable es que, siendo plenamente humano como nosotros, con las mismas emociones, tentaciones y dolores, nunca falló en su obediencia y sumisión. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento estaban en perfecta alineación con los diseños divinos. No vivió para sí mismo, sino para Dios y para nosotros. La vida perfecta de Jesús es crucial porque logró algo extraordinario en nuestro nombre. Donde nosotros fallamos en ser justos, su existencia nos ofrece la oportunidad de ser vistos como justos ante Dios. Es como si Él hubiera tomado el examen de la vida y hubiera sacado una puntuación perfecta en nombre de la humanidad. Por lo tanto, al creer en Él, es como si esta calificación impecable se transfiriera a nuestro registro. Imagina intentar seguir una receta sin cometer un solo error. Para nosotros, eso es prácticamente imposible, pero Jesús lo logró. Podríamos mezclar los ingredientes incorrectos, medir mal o incluso cocinar en exceso, pero Jesús en la cocina de la vida siguió la receta divina sin cometer errores. Vivió la vida que deberíamos haber vivido y nos ofreció la recompensa como si la hubiéramos logrado nosotros mismos.
Al entender la perfecta obediencia y sumisión de Jesús, podemos apreciar el increíble regalo que se ofrece a través de la fe en Él. Es un regalo que nos alienta no porque podamos ganarlo, sino porque se da libremente, un testimonio de la vida perfecta que vivió en nuestro lugar. En la vida de Jesús, la oración no era solo una obligación religiosa o una exhibición pública, sino algo natural y esencial, como respirar, una línea de vida para conectar con su Padre. Para Jesús, orar significaba mantener un vínculo inquebrantable, como el de un hijo con su Padre. Incluso siendo el Hijo de Dios, mantenía diálogos con el Padre, dependiendo de esta conexión para obtener fortaleza y guía. Esto nos dice algo poderoso sobre la oración. No se trata solo de hacer peticiones, sino de mantener viva y fresca nuestra relación con Dios. Mira lo que sucedió justo después de que Jesús fue bautizado. Mientras oraba, el cielo se abrió. En ese momento, los cielos parecían abrirse, simbolizando un profundo compromiso. Jesús estaba en contacto constante con su Padre, y fue durante estas conversaciones que ocurrieron cosas increíbles, se tomaron decisiones, se recibió fortaleza y se compartió amor. La oración también era un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, incluso siendo Dios, expresaba su confianza en el Padre a través de la oración. Por ejemplo, cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes». El agradecimiento no era por apariencia, era el Hijo hablando con el Padre, confiado en que era escuchado, un intercambio íntimo de confianza y amor. Esto nos muestra que el corazón de la oración es la confianza. Cuando oramos, entramos en este círculo de amor y confianza que existe desde antes del tiempo. Le estamos diciendo a Dios: dependemos de ti, confío en ti, tal como lo hizo Jesús. Finalmente, la oración fue como Jesús abrazó plenamente ser humano. La encarnación, que es la palabra elegante para referirse a Dios convirtiéndose en hombre en Jesús, no fue simplemente Dios usando un traje humano. Se convirtió plenamente en uno de nosotros, y parte de ser humano es reconocer que no somos todopoderosos, que necesitamos ayuda, que necesitamos a Dios. Jesús demostró claramente la importancia de la oración cuando la vida se volvió desafiante, especialmente antes de ser arrestado en el jardín de Getsemaní. Sintió una profunda perturbación ante la perspectiva de enfrentar la muerte en la cruz. En ese momento crítico, oró: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Aquí enfrenta una lucha interna, mostrando que es perfectamente aceptable llevar nuestros miedos más profundos a Dios, pero también enfatizando que, al final, la oración se trata de confiar en el camino de Dios más que en el nuestro. Por lo tanto, la oración en la vida de Jesús fue su manera de mantenerse cerca de Dios, demostrando confianza y amor dentro de la familia divina, y viviendo plenamente su humanidad con todas sus dificultades y triunfos. Cuando oramos, seguimos los pasos de Jesús, conociendo a Dios de una manera íntima y personal, confiándole nuestras vidas y abrazando lo que significa ser verdaderamente humano, tal como lo hizo Jesús. Además, Jesús desempeñó un papel vital de intercesión, orando por otros, como se informa específicamente en el libro de Juan. En este momento profundamente emocional, Jesús, el Hijo de Dios, habla con su Padre en nombre de sus amigos, que incluye no solo a los discípulos presentes con él, sino a todos nosotros que un día creeríamos en él. Ora por su protección, su alegría, su unidad y porque sean santificados en la verdad de la palabra de Dios. Jesús dice: «Yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos». Esto revela la especial preocupación de Jesús por sus seguidores, consciente de los desafíos que enfrentarían en el mundo y pidiendo a Dios que los cuide. Pero no se detiene ahí, también ora por todas las personas que creerán en él a través del mensaje de sus discípulos. «No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Esto muestra que Jesús pensó en cada uno de nosotros hace mucho tiempo. Pidió a su Padre que todos podamos ser uno, así como Él y el Padre son uno, deseando que todos estemos en la misma familia, unidos y trabajando juntos en amor. El papel de Jesús como mediador entre Dios y los humanos es esencial para entender nuestra relación con lo divino.
En la primera carta de Pablo a Timoteo encontramos una descripción clara de este papel, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un mediador actúa como un puente o intermediario, ayudando a dos partes a entenderse y resolver sus diferencias. Antes de Jesús, las personas estaban separadas de Dios debido a sus pecados. Jesús vino para cerrar esta brecha. Vivió una vida sin pecado, murió por nuestros errores y resucitó, demostrando su poder sobre el pecado y la muerte. Con esto, Él se convirtió en el único mediador entre nosotros y Dios cuando cometemos errores. Jesús interviene por nosotros, como si dijera al Padre: he tomado cuidado de esta persona, he pagado el precio por sus errores. Esto es notable porque significa que podemos acercarnos a Dios directamente a través de Jesús. No necesitamos a nadie más para mediar nuestra comunicación con Dios. Jesús es nuestra línea directa con Él. Cuando oramos, podemos hacerlo en el nombre de Jesús y Él intercederá por nosotros, asegurando que permanezcamos conectados con Dios. Esto simplifica nuestra comprensión de que Jesús se preocupa profundamente por nosotros y habla con Dios acerca de nuestras necesidades, nuestra protección y nuestra unidad entre nosotros y con Él. Como nuestro mediador, Jesús asegura que, a pesar de nuestras faltas, aún podemos estar cerca de Dios. La oración en este contexto actúa como un lugar de reunión secreto donde nos encontramos con Dios para discutir todo lo que llevamos en el corazón. Es donde buscamos fuerza para enfrentar desafíos que parecen mayores que nosotros, elegir a los amigos adecuados que nos ayuden y realizar actos increíbles que demuestren la grandeza de Dios. La oración fortalece nuestro propósito y nos capacita para cumplir tareas significativas con la ayuda divina. Imagina estar tan estresado y preocupado que comienzas a sudar como si estuviera lloviendo en tu frente. Así se sentía Jesús en una noche crucial, sabiendo que enfrentaría un desafío extremadamente difícil. Entonces, ¿qué hizo? No intentó ser valiente solo. Oró. Durante esa oración, un ángel del cielo apareció para fortalecerlo. La Biblia lo registra en Lucas 10:43, donde dice: entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto nos enseña que cuando tenemos grandes tareas por delante, podemos orar como Jesús y Dios puede enviarnos ayuda, similar a un entrenador motivando a un jugador que está a punto de marcar el gol decisivo. Elegir el equipo adecuado es crucial. Quieres amigos que estén contigo en los buenos y malos momentos. Jesús tuvo una decisión importante al elegir a sus discípulos, quienes continuarían su trabajo después de su partida. No eligió al azar, pasó toda la noche en comunicación con Dios sobre esto. Lucas 6, 12-13 nos cuenta: en aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también nombró apóstoles. La noche entera de oración de Jesús fue su forma de asegurarse de tener el equipo correcto. Cuando tenemos decisiones importantes que tomar, como elegir amigos o formar un equipo, podemos pulsar el botón de pausa y hablar con Dios sobre ello, tal como lo hizo Jesús. Luego están esos momentos en los que necesitamos que suceda algo extraordinario, como un milagro en la vida real. Cuando Jesús estaba a punto de resucitar a su amigo Lázaro de entre los muertos, no realizó el acto primero. Habló con Dios. Agradeció a Dios por siempre escucharlo, lo cual era como un hijo celebrando la constante presencia de su Padre. Esto se evidencia en Juan 11, 41-42, entonces quitaron la piedra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Jesús nos mostró que, incluso cuando estamos a punto de hacer algo increíble, no se trata de exhibir nuestras habilidades, sino de resaltar la bondad y el amor de Dios. Habló primero con Dios para enfatizar que los milagros que ocurrirían serían gracias a Dios, no solo a Él. Por lo tanto, la oración no es solo pedir cosas, sino también prepararse para realizar grandes hechos, tomar decisiones correctas y reconocer el mérito de Dios en las cosas increíbles que realiza a través de nosotros. Es como tener una línea directa de superpoder que siempre está disponible sin importar lo que enfrentemos en nuestro viaje. Para entender por qué Jesús, siendo parte de Dios, oraba a Dios,
hemos descubierto algunos puntos cruciales. Recapitulamos la doble naturaleza de Jesús. Primero abordamos la naturaleza de Jesús como completamente divino y completamente humano. Esta doble naturaleza es fundamental para entender las razones detrás de sus oraciones. Como Dios, Jesús es parte de la Trinidad, pero como hombre vivió dentro de limitaciones humanas. Exploramos el concepto de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, tres personas distintas pero una en esencia. Jesús se comunicaba con Dios el Padre, demostrando la relación perfecta dentro de la divinidad. Dentro de la divinidad, Juan 10:30. Importancia de las oraciones de Jesús. Sus oraciones revelaron su dependencia del Dios Padre, modelando la dependencia en la sabiduría y la fuerza de Dios incluso frente a los desafíos. Sus oraciones, como la que hizo en el jardín de Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 10:42, muestran su sumisión a la voluntad de Dios y ofrecen ideas sobre su misión de redimir a la humanidad. Ministerio de intercesión. Además, la oración de Jesús servía como una visión íntima de su ministerio. Oraba por sus discípulos y por todos los creyentes, pidiendo unidad y protección, Juan 17:22-23. Esto refleja su papel como intercesor y revela la profundidad de su amor y compromiso con su misión, invitándote a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús. Considera el papel de la oración en tu propia vida. ¿Cómo podemos, siguiendo el modelo de Jesús, usar la oración para fortalecer nuestra relación con Dios, prepararnos para los desafíos y reconocer la obra divina en nuestras vidas? Jesús a menudo se aislaba en lugares solitarios para orar, como se informa en Lucas 5:16. Si Jesús, el Hijo de Dios, sentía la necesidad de orar, ¿cuánto más deberíamos nosotros, sus seguidores, cultivar una vida de oración? Su ejemplo no es solo un ritual a seguir, es una invitación a desarrollar una relación personal con Dios donde podemos entregar nuestras cargas y encontrar orientación y consuelo en la quietud de nuestros momentos con Él. Recuerda que la oración es un regalo, un diálogo y una ofrenda de paz a la que se te invita a participar. Reflexionando sobre la vida de Jesús, considera cómo tu propia vida de oración se alinea con su ejemplo. Que su vida te inspire a buscar a Dios fervientemente, a escuchar y a hablar, a pedir y a someterte, y a través de esto, que llegues a conocer el profundo amor y la presencia de Dios en tu jornada diaria. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti en humilde adoración, reconociendo tu infinita sabiduría y la profundidad de tu amor, que a menudo supera la comprensión humana. Mientras contemplamos la vida de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, reflexionamos sobre el misterio de sus oraciones a ti, Señor. Reconocemos que en las oraciones de Jesús vemos el reflejo perfecto de humildad y dependencia. Así como Él te miró, también levantamos nuestros ojos y corazones en oración, buscando orientación, fuerza y una relación más cercana contigo. En los momentos en que luchamos por entender las complejidades divinas, pedimos una fe sencilla y confiada en tu bondad y en tu plan. Enséñanos, oh Dios, a emular a Jesús en su actitud de oración, sabiendo que, incluso siendo Dios, Él se entregó a la comunión contigo. Se nos invita a este espacio sagrado de conversación e intimidad contigo a través de su ejemplo. Que comprendamos la importancia de la oración como un medio para expresar nuestro amor, nuestras necesidades y nuestra gratitud en nuestras vidas diarias. A medida que enfrentamos nuestros propios desafíos y alegrías, que recordemos el ejemplo de Jesús, que en cada momento, ya sea de triunfo o de prueba, debemos recurrir a ti en oración, tal como lo hizo Él. Que su vida nos enseñe que en nuestras debilidades descubrimos tu fortaleza, en nuestras dudas encontramos tu sabiduría y en nuestra soledad sentimos tu presencia reconfortante. Bendícenos con la paz que proviene de saber que siempre estás al alcance, escuchando los anhelos susurrantes de nuestros corazones. Fortalécenos con el mismo espíritu que residió en Cristo Jesús, para que en todas las situaciones tengamos el valor de decir: no mi voluntad, sino la tuya se haga. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. En momentos de reflexión tranquila, ¿alguna vez has ponderado el misterio de que Jesús buscara a Dios? Esta reflexión es un viaje que nos lleva al corazón de la relación entre Jesús y el Padre. En los Evangelios vemos numerosas veces a Jesús apartándose de la multitud, de los discípulos e incluso del ruido de la vida diaria para comunicarse con Dios. En cada uno de estos casos,
no está simplemente realizando un ritual, sino demostrando una necesidad profunda y personal de conexión con el Padre. Este aspecto de la vida de Jesús nos invita a considerar nuestra propia práctica de la oración. A menudo podemos sentirnos abrumados por las demandas de la vida, las expectativas de los demás e incluso nuestras propias inseguridades. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que, sin importar cuán ocupados o desafiados estemos, siempre hay espacio y necesidad para la comunión con Dios. La vida de oración de Jesús no se trataba solo de pedir ayuda o guía, aunque eso ciertamente era parte de ella. También se trataba de estar en relación, expresando amor, gratitud y a veces incluso angustia y miedo. Su oración en el jardín de Getsemaní, por ejemplo, revela un momento de intensa lucha interna y rendición. Él comparte abiertamente su deseo de evitar el dolor y el sufrimiento inminentes, pero finalmente somete su voluntad a la del Padre. Esta honestidad y vulnerabilidad en la oración nos enseñan que no necesitamos enmascarar nuestros verdaderos sentimientos o deseos cuando hablamos con Dios. Podemos llevar nuestras alegrías, tristezas, temores y esperanzas más profundas ante Él, sabiendo que somos escuchados y amados. Además, las oraciones de Jesús a menudo incluían intercesiones por otros. Oró por sus discípulos, por aquellos que lo seguían e incluso por nosotros, quienes llegaríamos a creer en Él a través de las generaciones. Esto revela la importancia de incluir a los demás en nuestras oraciones, recordándonos que somos parte de una comunidad más grande unida por el amor y la gracia de Dios. La oración en la vida de Jesús era un acto de alineación continua con la voluntad del Padre. Cada momento de comunión era una oportunidad para realinear su corazón y propósito con lo que Dios deseaba. Esto nos desafía a usar la oración no solo como un medio para expresar nuestros deseos, sino como una forma de descubrir y someternos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Reflexionando sobre por qué Jesús, siendo Dios, eligió orar a Dios, se nos recuerda que la oración es una expresión fundamental de nuestra dependencia, confianza y deseo de estar en una relación con lo divino. Es una práctica que fortalece nuestra fe, nutre nuestra alma y nos mantiene firmemente anclados en el amor y la verdad de Dios. Por lo tanto, mientras contemplamos el ejemplo de Jesús, que cada uno de nosotros se sienta inspirado a buscar momentos de quietud y oración. Que aprendamos a valorar estos momentos sagrados como oportunidades para crecer, sanar y conectarnos más profundamente con Dios. Y al hacerlo, que experimentemos la misma paz, guía y fortaleza que sostuvo a Jesús a lo largo de su viaje terrenal. Esta búsqueda de momentos de quietud y oración, ejemplificada por Jesús, no es solo una práctica espiritual, sino también una forma de cuidado y crecimiento personal. Al apartarnos del ruido y las presiones de la vida diaria, incluso brevemente, podemos recalibrar nuestros corazones y mentes para enfocarnos en lo que es eterno y verdadero. La vida de oración de Jesús también nos enseña sobre la naturaleza relacional de Dios. Dios no es un ser distante o indiferente ante nuestras luchas y alegrías, es un Padre amoroso, siempre listo para escuchar y responder. Por lo tanto, la oración se convierte en un diálogo continuo, una conversación constante con un Dios que nos conoce íntimamente y se preocupa profundamente por nosotros. Además, la práctica de la oración tiene el poder de transformar no solo nuestros corazones, sino también nuestras acciones. Al dedicar tiempo a orar, podemos encontrar claridad y dirección para los desafíos de la vida, recibir sabiduría para tomar decisiones difíciles, encontrar fortaleza para enfrentar la adversidad y experimentar una paz que trasciende la comprensión humana. En otras palabras, la oración nos equipa para vivir de manera más intencional y alineada con los propósitos de Dios para nuestras vidas. La oración también juega un papel vital en nuestra conexión con la comunidad global de creyentes. Cuando Jesús oraba, a menudo incluía a los demás en sus oraciones, recordándonos que somos parte de un cuerpo más grande, la Iglesia. Al orar unos por otros, fortalecemos estos lazos comunitarios, llevamos las cargas de los demás y participamos en la obra continua de Dios en el mundo. Que respondamos a esta invitación con corazones abiertos y dispuestos, buscando a Dios en oración con la misma frecuencia, profundidad y sinceridad que Jesús demostró. Y al hacerlo, que reflejemos cada vez más el amor, la sabiduría y la compasión de Cristo en nuestras propias vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Si te gustó lo que viste, no te detengas aquí. Suscríbete,
dale me gusta y comparte para explorar más misterios de la fe. Comenta abajo tus experiencias con la oración, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad que busca crecer y conectar en cada vídeo. Nos vemos la próxima vez.